you hold me tight. Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo de El Tablero, donde el centro de gravitación está en la Cámara Alta del Congreso Nacional. Vamos a tener una conversación larga, detallada y reveladora con una protagónica legisladora de oposición que representa a una divisa otrora muy importante, el Frente Guazú, que con aquella Alianza Patriótica para el Cambio ganó el corazón del poder con el entonces presidente Fernando Lugo. Vamos a tener una conversación pasando por tópicos tan importantes como Yaminal y lo que hay detrás, principalmente lo que hay detrás. Yaminal, con el paso del tiempo, va a ser anécdota, pero lo sistémico que está detrás es algo que tenemos que revelar, desvelar, diagnosticar, caracterizar para beneficio de la opinión pública. Nos dedicamos a esos menesteres a vuelta de la pausa. Never know how much I love you. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. Amigas, amigos, al cabo de una semana tumultuosa en la que el Congreso de la Nación fue nuevamente el epicentro de las miradas de la opinión pública, y no precisamente por un hecho superador, por un salto cuántico hacia la calidad legislativa como una expresión necesaria camino a la promoción de una mejor calidad de vida para todos los paraguayos, sino al contrario, para ver una vez más cómo un espacio que en su línea conceptual debería ser un espacio de notables, de ciudadanos, ciudadanas de alta calidad reputacional, de hojas de vida impresionantes, de luchas gremiales, de conocimientos adquiridos, de méritos ganados. Sin embargo, hoy tenemos un circo bizarro, muy caro, por cierto, para el erario público y que es una máquina de disgustos permanentes. Esta semana, el Congreso de la Nación, su Cámara Mayor, decidió expulsar a una legisladora de conducta vergonzante, pero las razones que impulsan la presencia de ese tipo de personas y sus extravagantes conductas, los insumos, es decir, si voy a hablar con una médica, así que voy a tomarme el atrevimiento de hacer metáforas médicas, se cortó con la fiebre, pero las razones que causaron esa fiebre siguen estando enquistadas dentro del cuerpo legislativo. Vamos a hablar de eso y de otros temas puntuales con la senadora nacional, médica de profesión, ex ministra de Salud, la doctora Esperanza Martínez. Doctora, buenas noches, ¿cómo está usted? Sí, muy buenas noches, Quique. Un saludo especial para vos, para todo el equipo que te acompaña allí en el canal, así como también un saludo especial para la audiencia. Senadora, otra semana difícil, sobre todo porque no da gusto estar en esas fotos en las que abiertamente, en vivo y en directo, se están violando reglamentos y leyes flagrantemente, y uno con su presencia pareciera, para ojos y oídos no advertidos, que uno está validando eso, porque si no uno tendría que agarrar su carterita y irse, ¿verdad?, de un lugar como ese, pero digamos la oposición que tiene misiones funcionales y misiones testimoniales tuvo que quedarse para acompañar el desarrollo de la pérdida de investidura de la ahora ex senadora Norma Aquino. Así es, Quique. Como recordará la audiencia, en primer lugar, el petitorio que estábamos elaborando desde la oposición incluía a los dos legisladores, tanto a la ex senadora Yaminal, así como también al senador Chaqueñito, porque a nuestro criterio ambos en esa conversación
se involucran con el mismo sentido de participar de todas estas prácticas deshonestas e incluso ilegales, y que no tenía ningún sentido culpar a una y exculpar al otro o darle una sanción menor como fue la que recibió el senador Chaqueñito. Por lo tanto, nosotros estuvimos buscando las 11 firmas para hacerlo en el marco de la reglamentación que se tuvo que haber respetado en el caso de la senadora Katia González, y a ella sí la llamo Quique senadora, porque para mí ella sigue siendo legítimamente una senadora, ya que la propia justicia ordinaria ha demostrado que ella no tiene ninguna carga, ninguna culpa, ha sido exonerada de toda culpa. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna razón más que la intransigencia del sector cartista de la Cámara de Senadores, que impide que ella esté sentada de nuevo con nosotros. Y por lo tanto, nosotros intentamos hacerlo dentro de ese mismo marco y dentro de ese mismo respeto, cosa que por supuesto ya no se pudo dar, no solamente en lo que hace al reglamento, sino también en incluir a ambos legisladores en el proceso de pérdida de investidura. Senadora, la cuestión es que, digamos, lo que tenemos es un sistema político criminógeno y eso se evidencia a lo largo de los años en la postdictadura a través de la conducta atribuida a personas que llegaron emblematizando virtudes personales y políticas para finalmente quedar salpicadas en hechos que evidencian ese estado de contagio, esas transacciones de garantizar fidelidades políticas a cambio de prebendas, de cargos, de impunidades. Sin duda va construyendo un ambiente de una toxicidad extrema que hace que personas poco preparadas y probablemente un poco afectadas en sus capacidades intelectivas o en su propia salud mental terminan cayendo en los vicios y excesos que notoriamente se expusieron en el caso de la caída de Yaminal. Así es. En otros países, aquí en Brasil, esto se llama transfugismo. Personas que entran bajo una posición política o a través de partidos políticos específicos, en este caso partidos de la oposición, entre comillas. Por lo tanto, se traiciona también la voluntad popular, porque si yo quiero votarle al Partido Colorado y al sector cartista, elijo un senador de esa nucleación política. En cambio, cuando voto a un legislador que representa a partidos de la oposición, se supone que mi posición política es contraria. Y por eso se habla de transfugismo e incluso tiene penalizaciones en legislaciones de otros países, porque en realidad es una traición al voto popular. Y esto tiene que ver también con el sistema que tiene el cartismo a través del uso del poder político, de los bienes públicos, del clientelismo político, del dinero sucio y el dinero de las arcas públicas, que lo manejan a discreción y terminan con este tipo de colegas vulnerando sus decisiones y terminan acoplándose por intereses muy económicos o de otra índole. Como vos lo decías al inicio, pareciera que no vienen preparados para realmente hacer un trabajo legislativo en favor de las grandes mayorías, sino entran allí como un mecanismo de conseguir beneficios propios, tráfico de influencias, aumento de su patrimonio, aumento de su poder político.
Y terminamos con una Cámara de senadores y de diputados que prácticamente traiciona la democracia, traiciona ese espacio constitucional que es el Parlamento, que debería justamente ser el que tenga un máximo nivel de discusión, un máximo nivel de debate político sobre los grandes problemas del país, y terminamos discutiendo si le va a dar un vehículo en Itaipú para que cobre como vehículo planillero, o si el primo se le colocó como consejero, y toda esta serie de situaciones que nos sorprenden todas las semanas. Si no es un Nepo Babies, es una persona que no tiene la competencia, no tiene el título, no tiene la capacidad, o termina en grandes negociados o pequeños negociados, pero terminamos siendo la piedra del escándalo en los medios de comunicación. Y eso lesiona mucho a la democracia, lesiona mucho a la credibilidad del país, y por supuesto también lesiona a la confianza ciudadana, porque dicen todos son iguales, no sirve la política, no sirven las instituciones, y entonces eso también produce una falta de participación social, y ante la falta de participación social predomina el Partido Colorado con su estructura y con su modelo clientelar, adueñándose sistemáticamente periodo tras periodo del gobierno nacional. Quizás, senadora, lo que observamos nosotros desde afuera y que también tiene, como decía al principio, una maldita cualidad criminógena, es esta exposición pública que se da de las acciones de los legisladores en ambas cámaras, ¿cierto? Pero en muchos casos, en vivo y en directo, se ve cuando imponen reglas que luego ellos mismos rompen o violan leyes menores y mayores sin ninguna consecuencia. Entonces la lección para la opinión pública, la lección para la ciudadanía es: las leyes son opinables, las leyes son flexibles, violar la ley no causa ninguna consecuencia. Entonces, este tipo de mensajes que vienen desde la propia Cámara Legislativa degradan los pactos, dinamitan las columnas vertebrales de un sistema republicano donde la convivencia del colectivo social está regulada por un conjunto de leyes que se han estudiado, que se han aprimorado, que se han ajustado para ser justas en su concepto, prácticas en su aplicación, y en el pacto social todos aceptamos respetar las leyes, pero cuando los propios legisladores dicen la ley no importa, el reglamento no importa, importa la conveniencia del momento, entonces, ¿qué le podemos pedir a la ciudadanía afuera? La ley no vale, no sé, estamos en un estado de destrucción civilizatoria muy fuerte, senadora, pero quiero volver a los hechos de esta semana, la destitución de Yaminal, y quiero volver al momento en el cual usted hace mención a un hecho en particular que no es menor, y que es el hecho de que la figura más prominente del Partido Colorado hoy, el señor Horacio Cartes, es una persona múltiplemente designada como una persona de conducta significativamente corrupta para un gran gobierno como el de los Estados Unidos. Y, digamos, su llegada a la presidencia del partido es posterior a su designación como persona significativamente corrupta por parte de un gran gobierno. Es como si fuera que el Partido Colorado ha noticiado de su condición de persona significativamente corrupta, vinculado con agentes relacionados con el terrorismo internacional. No lo digo yo, lo dijo el embajador Osfield leyendo un comunicado del Departamento de Estado en su momento. Es como si fuera que el votante colorado dijo: qué lindo, pero este es de los nuestros, che, un jugador
de talla internacional que se sienta a las mesas más sordias. En Colorado, bueno, allí te pones a subir presidente. Quiero ir a ese momento en la propia expresión suya en la sesión del 16 de septiembre pasado. Vamos con la imagen. Y en el avance de la impunidad y los privilegios de mayorías que consideran de que son dueños del Estado de Derecho de las personas en nuestro país. Quiero recordarle a los colegas lo que decía el alegato en contra del presidente Horacio Cartes por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que decía: está comprometido este departamento en abordar la corrupción sistémica en todo el mundo, incluso en sus formas más arraigadas y en los niveles más altos de los cargos públicos. Y que la acción que exponía en ese alegato sobre la corrupción endémica socavaba las instituciones democráticas paraguayas y destacaba la necesidad apremiante de que el gobierno del Paraguay actúe en el mejor interés de sus ciudadanos y no en llenar los bolsillos de sus élites políticas. Los audios que hoy son motivo de esta sesión de pérdida de investidura. Bueno, ahí está, senadora, aquella cuestión en la cual la diplomacia, que normalmente habla en un lenguaje muy prolijo, muy prudente, muy contenido, muy pulcro, muy elíptico en ocasiones, hay que interpretar qué quiso decir el señor embajador. En el caso de las designaciones de Horacio Cartes, no se ahorraron argumentos muy claros al decir emisarios de Horacio Cartes y del vicepresidente Hugo Velázquez negociaron contratos del Estado con emisarios de la organización terrorista Hamás, y al culminar dichas reuniones, esos emisarios recibieron sobornos de Hamás. Eso por un lado. Y luego la otra cuestión en la que se decía Horacio Cartes sobornaba a miembros del gobierno, siendo él parte del Poder Ejecutivo, y luego de haber dejado la presidencia continuaron esas costumbres. Es decir, no, es muy difícil imaginar mayor perversión de un sistema político de la que alguien que soborna colectivamente a legisladores propios y extraños. Una prostitución, una degradación, una deformación de un instrumento central de la democracia como lo es el espacio parlamentario, senadora. Así es, Quique. Yo leía el alegato del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, porque a veces cuando lo hacemos nosotros, los legisladores y las legisladoras de la oposición, es como que porque nosotros somos opositores, estamos calumniándole, en este caso al expresidente Cartes o al actual presidente Santiago Peña o a las bancadas cartistas, tanto de la Cámara de Diputados o de Senadores o a otros representantes de este sector político dentro del Partido Colorado. El problema es que cuando tenemos una institución como sería en este caso el Departamento del Tesoro, y lo dice tan claramente, tan abiertamente, lo que indica es que la corrupción que es sistémica, que toma los tres poderes del Estado, que ha inficionado en todas sus maneras de expresión de la justicia, del proceso legislativo, así como del funcionamiento del Poder Ejecutivo, hacen de que se entienda claramente por qué hoy tenemos en el Parlamento una bancada mayoritaria abusiva de su poder. No le interesa respetar, no le interesa si también están metidos fiscales, si también están metidos jueces, si también están metidos ministros de la Corte, si también están los organismos de control, llámese Contraloría o llámese CEPRELAT, o bien el propio fiscal general del Estado y otros fiscales que forman parte. Entonces, cuando el sistema funciona, por supuesto que la gente se siente respaldada
Y por eso que estos dos eslabones más aislados del sistema, que son los senadores que fueron en esta semana de alguna manera enjuiciados en la Cámara de Senadores, no tienen ningún pudor para hacer lo que están haciendo, porque esto hay otros exponentes del gobierno o del Estado paraguayo que hacen otras cosas peores y siguen protegidos, porque el problema no es que la corrupción, el problema es la impunidad y los privilegios. Esta es una sociedad de privilegios. Hay un grupo privilegiado por el poder político, por el poder económico, por el poder financiero, que hacen lo que se les canta. No les interesa la justicia, no les interesa la ley, no les interesa el cumplimiento de nada, porque están protegidos, porque tienen privilegios, porque para ellos la ley no funciona. Y mientras eso funcione como un sistema de protección, es cuando vamos a seguir viendo todos estos abusos. Imagínate lo que está pasando en la casa del presidente de la República. Se están atropellando todas las cosas. Aparecen sobres, desaparecen sobres. Estamos ahora, creo que se está confirmando el uso de los polígrafos de manera totalmente extrajudicial, extraprocesal, sin ningún proceso legítimamente encarado con los sistemas de defensa que establecen las leyes paraguayas. No, él le llama, aplica la ley, aplica el polígrafo. Lo único que faltó que le meta preso en el baño de Muruizaroga, mientras él creía que estaba en condiciones de acusar, etc. Imagínense la falta de institucionalidad. Si esto sucede en la casa del presidente de la República, ¿qué va a pasar en tu casa, Quique? Que vos quieras hacer algo y que te enfrentes a alguno de estos poderosos. Pero te pasan por encima. ¿Qué puede esperar la ciudadanía? Totalmente indefensa cuando se tiene que enfrentar en la justicia a gente que representa a estos sectores de poder. No tenés ninguna chance. No importa que tengas razón, no importa que la ley te proteja, no importa que estés en el camino justo y real. El otro, el prepotente, el impune, el que tiene el amigo, el que tiene el correligionario, ese va a ganar, y ese te va a ganar, y ese te va a meter preso a vos, que finalmente sos el que tiene el derecho, pero no te corresponde, porque finalmente la ley, la justicia, todo va a irse en favor de unos pocos, y eso es lo que tenemos que combatir, y eso es lo que tiene que entender la ciudadanía aquí, porque con el voto uno elige a todas estas personas que hoy son dueños del sistema de justicia, del sistema de políticas públicas, y se están enriqueciendo a expensas de que hay muchas familias que hoy no comen todos los días, que hoy no les alcanza para llegar a fin de mes, que hoy están haciendo polladas para conseguir su medicamento, que hoy sus hijos tienen un título y no pueden trabajar, etcétera, etcétera. De modo que este país desigual e injusto es el que tenemos que cambiar, Quique. Doctora Esperanza Martínez, tengo que hacer una pausa muy breve y a la vuelta quiero hablar de su iniciativa para la protección de periodistas. Últimamente andan dándonos avisos con plomo y con estruendos de balazos a los periodistas, y usted ha tomado una iniciativa al respecto. Le ruego me acompañe a esta pausa y a la vuelta entramos en ese tema. Never know how much I love you, never know how much I care. Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, now give us fever. When we kiss us, fever with thy flaming youth.
Señoras, señores, tengo a la vista esta comunicación oficial de la Embajada de los Estados Unidos de América en Paraguay. Se me acompañan con la pantalla, por favor. Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a expresidente y actual vicepresidente por corrupción, decía el texto, y que es muy interesante repasar en lo que hace a la conducta que se le atribuye al presidente del Partido Colorado y líder de mano de hierro del cartismo. Los diputados y senadores hablan en tono casi reverencial de el Señor. Escuchó el Señor, se le dijo al Señor, el Señor opinó, casi temblando. Bueno, el señor Cartes incurrió en actos de corrupción antes, durante y después de su mandato como presidente del Paraguay, dice la sanción del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. La carrera política de Cartes se basó y continúa dependiendo de medios corruptos para el éxito. Se unió al Partido Colorado en el 2009 proporcionando inversiones financieras e incentivos para convencer al partido de eliminar su requisito de afiliación de 10 años para permitirle postularse como candidato presidencial del partido. Cartes pagó a los miembros del partido hasta $10,000 cada uno para apoyar su candidatura antes de las elecciones de 2013. Mientras era presidente de Paraguay, Cartes continuó con sus esquemas corruptos, incluido el pago en efectivo a funcionarios a cambio de su lealtad y apoyo. Nuestro voto vale $10,000, $20,000, Yami. Dice el texto, mantuvo su control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo pagados a legisladores leales. Los pagos oscilaron entre $5,000 y $50,000 por cada miembro. Cartes aseguró la efectividad de este esquema cancelando los pagos a los legisladores que no cumplieron sus órdenes. Bueno, ahí está, para seguir un poco en el contexto de la conversación anterior, cuando el control parlamentario es a platazo limpio. Y después ahora pasamos al siguiente tema, cuando no se puede controlar a determinados periodistas ya es a balazo limpio. Senadora Esperanza Martínez, ¿promueve usted una ley para tratar de reforzar la seguridad y obligar al Estado al cumplimiento de obligaciones esenciales, pero particularmente cuidando de la vida de ciertos periodistas que parecen estar en la mira del sicario? Así es, Quique. La audiencia recordará que el Paraguay fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que fue la investigación del caso de Santiago Leguizamón y también otros 20 periodistas que en un periodo de tiempo fueron asesinados en el Paraguay. Y a través de esa sentencia, uno de los temas que, digamos, obliga al Paraguay como Estado es al de sacar una ley de protección para periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos. Ese proyecto ya fue colocado en el periodo, al final del periodo anterior, y yo lo retomé otra vez en este periodo y a través de la Comisión de Derechos Humanos se ha realizado en el último año algo así como 10, 12 encuentros con periodistas y defensores de derechos humanos, tanto aquí en la Cámara de Senadores como también en diferentes locales del Sindicato de Periodistas en el interior del país, de tal manera a tener un amplio consenso sobre el concepto de la ley. Yo creo que en este momento el proyecto está en condiciones ya de ser llevado a la plenaria. Por lo tanto, hablaba hoy con el asistente de la Comisión de Derechos Humanos, de tal manera que el lunes a mesa directiva podamos plantear en 15 días su tratamiento, de tal manera a que demos 2 semanas para que las diferentes comisiones que tengan que intervenir avalen, digamos, el proyecto o introduzcan modificaciones si les parece pertinente,
Pero ante lo que ha sucedido esta semana aquí, que es sumamente alarmante, no hay que olvidar, Quique, que en una democracia atentar en la vida o torturar o agredir o producir cualquier tipo de intimidación a periodistas, a comunicadores, a los medios de comunicación en general, así como la propia censura, son hechos que todas las democracias del mundo lo señalan como señales de alerta y de gravedad del sistema democrático. Por lo tanto, imagínate que en una semana tenemos a 3 periodistas agredidos, baleados, lo cual demuestra que algo está pasando en el país y por lo tanto, con más razón, creemos que este proyecto de ley en la brevedad posible debe tener una media sanción en la Cámara de Senadores. Senadora, la verdad que estamos todos expuestos. ¿Vio el caso del carnicero de Pedro Juan que porque vendía más barato le balearon la casa? No sé, hay que sancionar otra ley de protección al carnicero competitivo de marketing agresivo. En realidad hay en el aire un ambiente de impunidad, un ambiente conforme al cual el que comete una tropelía de ese tipo, lo más probable es que salga bien librado, porque la fiscalía interviene tarde, porque la policía no tiene medios para investigar, en fin, porque no se crean las condiciones para que este tipo de cosas se resuelvan a tiros, y la cuestión va mucho más allá de este ataque a periodistas. Pero yo comprendo el contexto y el proceso. El Partido Colorado mira con grave preocupación la posibilidad de perder el poder en el 2028. Ya en el 2023 tocó techo, tuvo menos votos que el conjunto de la oposición, tocó su techo electoral, ya no tiene espacio para crecer, entonces, y no tiene buenos candidatos. En general no tiene buenos candidatos, entonces su proyecto es destruir a la oposición política. Empezó con Katia González, sigue con Miguel Prieto, apuntan a Luis Id, en fin. Luego las organizaciones intermedias para castigar a las ONG que monitorean la calidad de la democracia, la gobernanza política, el uso de dinero público, etcétera, etcétera. Ahí apareció la ley de garrote ONG. Y el siguiente paso es avanzar hacia la domesticación de la prensa. Compran medios de prensa, ensobran periodistas que se quieren dejar ensobrar, y los que no, bueno, balazo. Así que se entiende que haya una iniciativa particular para proteger periodistas, pero de lo que no tenemos que alejarnos es el hecho de que no es tiro deportivo. Hay sicarios disparando contra periodistas porque hay un poder político dispuesto a matar periodistas, incluso mientras en los Estados Unidos encuentran formas más elegantes de perseguir y cancelar periodistas. Acá el asunto es a tiros. Así es, Quique. Recordarás que hace unos años había una película que se llamaba Todos estamos en libertad condicional. Creo que esa es la situación hoy en el Paraguay. Todos estamos en libertad condicional. En algún momento te cruzas con algún poderoso donde se siente que tocas sus intereses, que podés descubrir sus fechorías, o simplemente le molestás porque no le gusta tu cabello, porque no le gusta el precio de tu carne. Y entonces, como existe este sistema de protección y de impunidad, terminás vos con las balas en tu ventana, o bien, ojalá no tengamos que lamentar el asesinato de periodistas y de comunicadores o de liderazgos políticos, Quique, porque el autoritarismo que ha ido creciendo en nuestro país, lo que está haciendo es la política del amedrentamiento, del miedo, del escarmiento. Mirá lo que le pasó a Katia González, mirá lo que le pasa a Miguel Prieto, mirá lo que le va a pasar a otros que no respeten al poder político y que no hagan lo que yo digo que se tiene que hacer. Esto es
aleccionador para la sociedad, y todos los sistemas autoritarios han utilizado el miedo como sistema de control. Por eso es que no quieren la democracia, por eso es que no quieren las voces plurales, por eso que les molesta un periodista que interroga y pregunta por qué, dónde, cómo, de dónde salió, etcétera. Y ese es, digamos, una de las últimas etapas cuando terminamos viendo a personas que son baleadas o finalmente, ojalá no suceda, tengamos que lamentar la vida de periodistas o de líderes políticos o de líderes sociales, como cada tanto se ve en esta sociedad donde la impunidad es el problema mayor. Insisto, no es la corrupción, es la impunidad y el privilegio. Senadora, aquí otra vez hay intencionalidad política, por un lado, y una falta de voluntad institucional, que es otra forma de expresión de la displicencia de un sistema que se protege a sí mismo. Porque el caso del periodista Carlos J. Benítez del medio digital El Observador apunta al tema de la mafia de los pagarés, donde, a diferencia de muchos otros casos que pudiesen tener una gran dificultad probatoria, en el caso de la mafia de los pagarés sabemos qué casas de crédito son, qué estudios de abogados son, qué jueces están involucrados en la trama, incluso qué bancos, financieras y eventualmente cooperativas también están metidas en esta historia de volver a querer cobrar papeles ya cancelados previamente por quienes resultan múltiplemente víctimas de estos problemas. Es decir, como nunca se puede desarrollar con relativa facilidad un árbol orgánico de quiénes son los responsables mayoritarios y minoritarios de la mafia de los pagarés. Sin embargo, el problema continúa, se continúa con esta exacción a personas muy humildes, porque siempre apuntan al docente, al jubilado, al funcionario público, a la enfermera que tiene una tarjeta de débito del Banco Nacional de Fomento. Esta historia continúa, nadie la puede detener, y cuando el periodismo expone con claridad quiénes, cuándo, dónde viven y quiénes son, las respuestas son balazos, mientras en el Ministerio Público pareciera ser que por fin un día de estos va a surgir alguna cuestión interesante. Mientras los jueces siguen publicando sus espléndidas vidas en sus estados de Facebook y compañía, diciéndonos implícitamente: no me afecta ni me va a afectar, estoy protegido, estoy protegida y espero los eventos futuros con tranquilidad. Yo soy parte del esquema de la mafia de los pagarés, yo soy parte de la mafia judicial. ¿Qué pico a mí me va a afectar esto? ¿Qué voy a terminar yo procesada, presa o con mis bienes comprometidos? Pues tranquilo, voy a salir en alguna que otra foto feíta, pero en 2, 3, 4 años voy a terminar donando leche para un hogar de niños y se acabó. De modo que estamos en un estado de cosas, de una debilidad institucional extrema, en el tiempo de la guardia de un equipo político que está muy desesperado y que expresa con violencia y con excesos su desesperación electoral, ese miedo a perderlo todo que podría empezar a concretarse el 10 de noviembre, cuando pierdan en su intento de recuperar la Municipalidad de Ciudad del Este, que hará que las municipales de 2026 sea para el Partido Colorado la madre de todas las batallas. Perder Ciudad del Este, salir mal parado en las municipales, es un preanuncio de que el 2028 les va a ser fatal. Así es, Quique. Yo quiero señalar que este tema de la mafia de los pagarés es un sistema miserable, miserable de corrupción sistémica que tiene más de 15, 20 años de fortalecimiento, crecimiento y sistema de protección que hoy por primera vez se ve descubierta, y por eso actúan con esta violencia. Hay demasiado dinero allí, Quique, y un sistema
que donde están metidos jueces, fiscales, ujieres, miembros de la corte, casas de venta de electrodomésticos, casas de cobranza, asociaciones e instituciones intermedias que trabajan en los ministerios, los grupos administrativos de los ministerios, el Banco de Fomento que hasta ahora se niega a tomar las medidas a pesar de que le hemos demostrado que la empresa tercerizada está produciendo acciones ilegales con sus clientes. De modo que esto es inadmisible, pensar que hay gente que gana un salario o dos salarios y que durante años le han aplicado, Quique, pagarés falsos, le han triplicado la deuda, le han tenido con cero guaraníes. Imagínate, es casi como una especie de atropello y abuso sistémico sin que se puedan defender, porque es una persona que vive en Villa Ayes, es docente en Villa Ayes y tiene una causa Mariano Roque Alonso, otra en Capiatá, otra, etcétera. Y por lo tanto, imposible defenderte, no encuentran el documento, no se encuentra el pagaré, no se hizo la notificación, ahora no se encuentra luego. Es una cosa kafkiana, ¿no? Es como esas novelas que vos no sabes dónde está el inicio, el final, y la gente indefensa lo único que recibe es a fin de mes se le descuenta el sueldo, a fin de mes se le descuenta. La otra vez estuvo en la comisión y que una señora llorando, agradeciéndole al senador Filisola, porque 3 de los 17 casos ya se resolvieron a su favor. 3 de 17. ¿Te parece? 3 de 17. Y eso, por supuesto que es un negocio gigantesco, gigantesco, donde está metida muchísima gente. Estudios de abogados, ujieres, jueces, como ya lo señalamos, ministros de la Corte, después de cuántos meses ahora los ministros nos van a mandar un proyecto de ley que al final nosotros ya lo presentamos hace 15 días. Esto es vergonzoso y es parte de este sistema de desgobierno que trae la impunidad y que trae el abuso de poder. El sistema cartista que se instaló en el Paraguay viene a corromper todo lo que pueda, viene a acumular toda la riqueza que pueda y viene a prostituir todo el sistema judicial defendiendo los intereses de ellos, de ese grupo minúsculo de poder político y poder económico. Por lo tanto, a mí no me sorprende que empiecen a balear a periodistas, a políticos, a líderes sociales, a quien les moleste van a sacar del camino. Pero la ciudadanía, yo creo que está despertando, que la ciudadanía más temprano que tarde va a salir a las calles, va a acompañar los cambios en las próximas elecciones, porque creo que este sistema no da para más y necesitamos realmente destruir este sistema de corrupción porque es finalmente el responsable de tanta desigualdad social, de tanta pobreza y de tantas carencias de la mayoría de las familias paraguayas. Senadora, me quedan unos pocos minutos y querría plantearle el tema de que sintió alivio la ciudadanía al ver salir a la vergonzante senadora Yaminal expulsada de la Cámara, pero todavía está chaqueñito, una persona que no tiene condiciones intelectuales, no tiene una comprensión mínima de las cosas más elementales y vive un nivel de vida que va mucho más allá del espléndido salario que hoy tiene como legislador, una persona que con toda la respetabilidad de la actividad vendía asaditos en la calle, era, como decía Tomás Palau, un pordiacero. Hoy día vive en residencias cuyo costo pasan por lejos lo que recibe como dieta senatorial. Está el caso de Zenaida Delgado, con esa sospecha muy fuerte de la que tenemos evidencias muy potentes
del cobro de coimas, de cobro de peajes al propio personal que forma parte de su staff de comisión. El caso de Noelia Cabrera, donde hay detalles que son tremendos. Es decir, aquí tenemos que seguir poniendo el hombro por una causa común, que es la de tratar de sanear el Senado, arrimando las pruebas que hagan falta para que estos otros legisladores también dejen de serlo, porque le causan demasiado daño a la escasa institucionalidad que le sobra a Paraguay, sobre todo en el ámbito legislativo. Así es, y que te faltó a la lista Hernán Rivas, que cada vez se está confirmando, cada vez más se está confirmando también que no tiene el título que supuestamente tenía y que finalmente más temprano que tarde va a ser demostrado y va a tener que irse a su casa también. Evidentemente, estas personas, yo no creo que puedan llegar al final, Quique, porque tienen tan arraigadas estas prácticas que es cuestión de tiempo nomás para poder demostrar, por un lado, las inconductas o bien la reincidencia en estas inconductas, que como nuestra vida personal y nuestro trabajo legislativo es muy público, ¿verdad? De los tres poderes del Estado, la Cámara de Diputados y de Senadores somos los que tenemos un accionar público todos los días. Nuestras reuniones son abiertas, públicas, las sesiones, el trabajo en las comisiones, nuestras actuaciones, a qué hora llegamos, a qué hora salimos, con quién nos reunimos. Tenemos una visibilidad pública mucho más alta que cualquier otro funcionario público de los otros poderes del Estado. Entonces, el que tiene inconducta se cuida un poco, pero como es su manera habitual de funcionar, falta un poquito nomás para que vuelva a suceder cosas similares, y estoy segura que ya ni la ciudadanía ni los colegas van a tolerar que continúen estas personas que todos creemos que tienen que ser cambiadas. Senadora Esperanza Martínez, muchísimas gracias. Al contrario, Quique, gracias por la oportunidad y que tengas un excelente fin de semana. La senadora Esperanza Martínez, exministra de Salud Pública durante el gobierno de Fernando Lugo, formando parte del Frente Guazú. Hoy día la senadora es, digamos, un miembro remanente de aquel otrora poderoso Frente Guazú, es presidenta del Partido de la Participación Democrática y, digamos, este es un tema para hablarlo a futuro. ¿Qué será del Frente Guazú? Sin Lugo o con Lugo resignificado en este estado de reclusión por motivos de salud que tiene actualmente. ¿Habrá Frente Guazú en las elecciones municipales? ¿Qué proyectos tienen para el área nacional? Habrá que volver a tratar de juntar las piezas. Richer, Querey, Filisola, Pereira, todos esos miembros que representaban la fortaleza del Frente Guazú en el pasado y que hoy día la mayoría de ellos está afuera, todos los citados en este caso, y Esperanza Martínez, que continúa dentro del sistema parlamentario. El futuro de este tercer sector caracterizado por su posición progresista. Tema para una siguiente conversación. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights Ipucú la lista, amigos y amigas. Chaqueñito, el de los $20,000 por voto, por levantar la manito. El de inscribir vehículos en Itaipú
para simular la provisión de un servicio de flete o de transporte para ganarse unos pesitos. El de pedir los cargos, hablar con Justo, hablar con Javier, no hay que andar bien con Aliana, chaqueñito. Luego tenemos a Zenaida Delgado, sobre quien pesa esta fuerte acusación de que estaría ella y personas cercanas a ella cobrando peaje a los funcionarios que están bajo su órbita. Y estaríamos hablando de una exacción económica a 11 a 17 personas aproximadamente. Un escándalo está ahí conservado en Baño María y que por su gravedad, por su nivel de grosería, también tiene causales de pérdida de investidura. Luego está el caso de Noelia Cabrera, el nuevo caso de Noelia Cabrera que habría pisado el palito con una acción personalísima suya que al perfeccionarla, que al consumarla, dejó muy en claro su responsabilidad con otro hecho vergonzante que tiene que ver con abusos de su condición de poder, tráfico de influencia muy bien caracterizados. Así que la lista es interesante, amigos. Chaqueñito, Zenaida, Noelia y por supuesto la evolución de signo negativo que de momento tiene la causa que afecta al doctor señor Hernán Rivas. Con la iniciativa de parlamentarios de la oposición, pero con el apoyo y el interés de la ciudadanía, se puede seguir limpiando el Congreso. Quedémonos con esa idea. Buenas noches, muchas gracias. Never know how much I love you. Never know how